Luminoso y poderoso inicio de semana, seres maravillosos de ilimitado potencial. Deseo que estén exuberantes de vida, llenos de entusiasmos por seguir entrenando la atención para poder aprovechar de las bondades, la generosidad, la magia y los milagros que solo habitan en el momento presente. Y si no entrenamos la atención, es algo que no podemos aprovechar, ni disfrutar, ni tampoco impulsarnos con la magia y los milagros que habitan en el momento presente. El tema de hoy, mis queridas atletas mentales y seres maravillosos de ilimitado potencial, es para explorar y actualizar nuestro software mental sobre el ego, el alma y el espíritu. ¿Cómo es la experiencia del ser humano desde el ego? Es lo que más conocemos. Pero hay diferencia entre la experiencia del alma y el espíritu. Es algo que desde que desperté en el año 2012 eh, me empezó a hacer mucho ruido y empecé a tener muchos awareness, muchas, sobre todo experiencias, ¿no? En el nivel de la conciencia pura para entender, y el espíritu me iba mostrando, y bueno, en conciencia pura explico un poco lo que me mostraba el espíritu en relación a la distinción de la personalidad, del alma y el espíritu, y siempre lo tengo presente, y al principio mi don se activaba con entender desde dónde, desde qué lugar interior una persona hablaba conmigo o yo hablaba con esa persona. Eso me ayudó muchísimo, muchísimo a tener claridad sobre los comportamientos que eran importantes empezar a transformarlos para poder lidiar mejor con el día a día. Así que el tema de hoy es mindfulness del ego al ser despierto. El despertar, ya en algún momento les expliqué, existe el despertar de la conciencia y el despertar espiritual. Pero hoy no nos vamos a centrar específicamente en el despertar porque sería un tema totalmente eh, individual como para ahondarlo, y en algún momento sí lo estuvimos viendo cuando vimos conciencia presente, conciencia pura, mindfulness, entrenamiento de la atención, hace muchos años atrás. Pero hoy quiero que abordemos el tema del ego, el tema del ego espiritual, el tema del alma. ¿Qué busca el alma? ¿Qué busca el ego? ¿Qué busca el alma? ¿Qué busca el espíritu? Porque son diferentes comportamientos que devienen de esos impulsos. Son formatos que el ser humano tiene encriptados y que se relacionan y asocian con niveles de conciencia, que pueden relacionarse y van progresivamente, sobre todo desplegándose en nuestra, sobre todo en nuestra experiencia humana, en esta aventura humana, y a veces nos confundimos. Al principio, antes del despertar, mi lenguaje era, aunque venía desde el ego, era de, o sea, todo era alma. Deseaba el alma gemela, todo era el alma, el alma, el alma, buscaba el alma, las experiencias que me conectaran con el mundo astral. Bueno, vengo de estudiar magia aplicada, una familia súper, súper, desde la religión con experiencias paranormales, como desde la no religión con experiencias paranormales, y acá presente si les contara. Y es algo que en mi lenguaje era común, el alma, el alma, el ego no, porque eso cuando estudié la parte de psicología evolutiva, recién empecé a estudiar todo lo que es el ego y cómo se construye la psique, ¿no? O sea, todo cómo se va construyendo y cómo va evolucionando la psique humana, y bueno, después con neurociencias y demás profundicé sobre todo lo que son los patrones mentales, la programación neurolingüística. Pero, ¿qué es realmente lo que quiere el alma? ¿Qué es lo que realmente quiere el espíritu? ¿No? Entonces ahora vamos a entender un poco más. Y después, bueno, este va a ser el primer bloque, actualización del software mental. En el segundo bloque vamos a hacer la higiene mental, emocional y energética para conectarnos más con nuestro interior, que ese es el entrenamiento básico de la atención para poder traer y anclar el observador más profundo, y también para ayudar a decantar un poco el conocimiento
que estuvimos expandiendo y potenciando en el primer bloque. En el tercer bloque vamos a hacer el entrenamiento del músculo de la inteligencia emocional. Como siempre, vamos a poner en perspectiva a través del monitoreo de nuestra atención nuestro mundo emocional, para que esté bajo nuestra conciencia, bajo la luz de nuestra conciencia. Y después, en el cuarto bloque, vamos a hacer un test, vamos a hacer una autoevaluación consciente para darnos cuenta, cortísimo, para que sea fácil y práctico y sobre todo para que ese ego no se sienta atacado. Siempre vamos a trabajar desde la luz de la conciencia y el amor, porque el ego, si hay ataque, si hay reacción, es ego, no, es ego, sin duda. Y el ego por lo general empieza a molestarle todo lo que tiene que ver con salir a la luz. O sea, que nos podamos mirar realmente y que podamos ver esos aspectos egoicos requiere mucha determinación, mucha humildad, mucha valentía para enfrentarnos a esos hábitos que siguen estando ahí y que no nos ayudan. Y también para darnos cuenta ¿no? ¿Cuál sería nuestro norte? Estamos en la experiencia del ego todavía, deseando y anhelando la experiencia del alma. Estamos en la experiencia del alma, deseando y anhelando una experiencia más del espíritu. Todo eso está buenísimo tenerlo en perspectiva para poder tomar mejores decisiones en este 2025 que se alineen con esos anhelos más profundos, para poder amplificar y entender cómo liberar más de nuestro ilimitado potencial. Y también está bien decir, bueno, yo no quiero liberar más de mi potencial, es algo que la verdad que no va conmigo, bueno, es otro proceso y tiene que ver con la parte egoica o la parte álmica. El espíritu es innegociable. En el espíritu ahí es como una llama que se enciende y no hay vuelta atrás. Pero los otros, o sea, de hecho, dentro de los dos arquetipos o las dos, esas esferas, digamos, ¿no? Son arquetipos, son energías que están impregnadas y están guardadas y alojadas en nuestro cuerpo físico. Entonces se van desencriptando, viajan con nuestro ADN. Entonces, ¿hasta dónde querés llegar? También es una decisión muy importante que deberíamos tomar, porque si no, estamos realmente tironeándonos y la falta de congruencia es lo que más genera enfermedades en el ser humano, ¿sí? Entonces, a medida que más coherentes seamos con lo que pensamos, sentimos y hagamos, vamos a poder mejorar en muchos dominios y sobre todo crear una plataforma de salud para nuestro cuerpo físico, para todos nuestros cuerpos, ¿sí? Y lo más importante cuando hablamos en el gym mental, recordemos, es sobre todo aprender a dominar el factor humano, gestionar las emociones, los pensamientos, sobre todo los pensamientos, las emociones y la energía. Eso impacta en el cuerpo físico. Dominar el cuerpo físico a través de los estados meditativos y ustedes también que entrenan, yo entreno, cada uno hace sus actividades físicas también para mantener el equilibrio sobre el cuerpo físico, porque es muy importante, son plataformas súper poderosas. Y sin eso podríamos sentirnos bien por más que estemos en el camino del alma, por más que estemos en el camino espiritual. Desde mi aprendizaje, solo con lo espiritual, solo con el lado del alma, solo con el lado energético, algo falta. Y si estamos solo del lado emocional, estudiando, desarrollo solo personal, algo falta. Y si estamos solo en el ámbito personal o profesional, trabajando, estudiando, desarrollándonos, creciendo, algo falta. Es un equilibrio. Es un equilibrio y sobre todo para evolucionar y llegar a la autorrealización está el autoconocimiento primero, el autodominio personal, que es la base, lo que sostiene todo, la plataforma más poderosa e importante que ya los grandes maestros nos comunicaron con el adiestramiento de la mente. Y después está la plataforma por excelencia, que es la plataforma de la autorrealización, donde para mí esa sería vivir, cuando llegas a la plataforma de la autorrealización, para mí es la promesa
del reino, la promesa de vivir en el paraíso, en la tierra. Para mí el paraíso en la tierra es igual a vivir de tus dones, de tus talentos y entrar en ese flow y ser realmente magia, milagros y manifestación pura de todo ese ser maravilloso de ilimitado potencial que ya somos. Para mí eso es la autorrealización. Y llegar ahí es, quizás nos lleve vidas. Y de hecho, si estamos entrenando la mente en el gym mental y estamos ocupándonos de un montón de áreas de nuestra vida para integrarlas, hemos recorrido muchas vidas de mucho sufrimiento. Y por eso en esta ya estamos más claros en esa actividad mental para empezar a tomar el control de algunos aspectos necesarios para vivir de forma más fácil, más alegre, gozosa y divertida. Aún así, hay distinciones entre cómo vive el ego, cómo vive una persona desde el ego, cómo vive una persona desde el alma y cómo vive una persona desde el espíritu. Así que eso vamos a ver ahora mismo, las diferentes programaciones mentales que están disponibles desde uno o desde el otro. Y voy a hacer una aclaración. Nada de lo que diga es malo. Nada de lo que compartamos es algo que está mal. Todo es para aprender de nosotros, para poder impulsarnos a hacer las transformaciones de forma más conscientes, de forma más presentes. Si no vivimos en la ignorancia y queremos hacer grandes transformaciones sin tener idea realmente de dónde estamos parados. Y no, o sea, y bueno, lo escuchaba a Sri Shankar conversando con eh, Martita Higareda, ¿sí? Pareja de Luis House. Y en esa conversación eh, me encanta con esa sonrisa y esa naturalidad. Le preguntó Marta en algún momento si él sufría o en algún momento reaccionaba o algo así de como si tenía algún tipo de esas experiencias para reaccionar. Y él se sonrió con esa dulzura que lo caracteriza y le dijo, las técnicas funcionan. Esa fue la respuesta, o sea, no. Entonces Marta se rió y dijo, o sea, no, sin dudarlo. No sé cuánto tiempo podría llevarnos a cada uno, porque depende de la huella kármica que traigamos, depende de el nivel de disciplina y conducta que elijamos desarrollar en esta encarnación. No digo que sea obligatorio, pero si vos querés la autorrealización de forma fácil, alegre, gozosa y divertida, si querés realmente vivir fuera de la programación automática, es lo que, o sea, es la elección que sigue, ¿no? O sea, vivir fuera del automático es disciplina, es constancia, es persistencia. ¿En qué? En tu autodominio personal. Porque aunque manejes la energía y tengas un don enorme, que ahí es donde me encontré yo al principio, que era un don que era espectacular, pero al mismo tiempo como no lo sabía manejar o dirigir inteligentemente, porque manejar es una palabra muy del ego, dirigir inteligentemente o con una inteligencia mucho más superior, sufría un montón. Y me conectaba con un nivel de sufrimiento que hasta entraba en esas catarsis del ego con muchos pensamientos y narrativas de esto es una maldición, no es una bendición, enojadísima. Bueno, eso es parte del camino. Aprender a lidiar con esa catarsis de pensamientos, con esa, sobre todo esas programaciones que vienen ancestralmente con mandatos, con un montón de réplicas que ni siquiera entendemos, pero están ahí y bloquean, impiden, bueno, también por eso mucho desbloqueo energético desde que inicié, porque para mí es la clave de también impulsar todo ese autodominio personal que venimos haciendo. Por eso en el gym mental siempre hacemos desbloqueo energéticos. Pero una sola cosa no es suficiente.
Todas las técnicas, si realmente nos ocupamos de expandir nuestra conciencia, adquirir la información correcta, nosotros desarrollar la habilidad para aplicar la técnica, va a funcionar. Ahora, si no hacemos ese camino, vamos a seguir experimentando la reactividad del ego. Entonces, lo que más conocemos nosotros como seres humanos, primariamente, es cómo vivir desde el ego. Y tiene unas características que son súper básicas que las vamos a recordar. ¿Qué busca el ego? El ego busca aprobación externa. Y no digo que esté mal el reconocimiento, porque el reconocimiento es muy importante para poder desarrollarnos profesionalmente. Ahora, si ese reconocimiento nos lleva a la competitividad, está el ego liderando esa acción. Ahora, si el reconocimiento nos lleva en un impacto masivo o en un impacto a un grupo de personas para el bienestar, nos lleva a salirnos de nosotros para ser más que un personaje, ejemplo, no sé, es como que si Sri Shankar hubiera dicho, no, sí, o sea, como yo, la verdad que ni tengo esas reactividades porque yo me paso entrenando las técnicas. Esa es una respuesta del ego, sin duda. Entonces, las técnicas funcionan, ¿sí? Y si estamos buscando la aprobación externa, no estamos practicando ninguna técnica más que la del ego. Esa parte está buenísimo darnos cuenta porque el ego tiene el papel de la víctima y el victimario. Y entonces siempre se mueve desde el miedo, la culpa, y eso genera una programación sostenida de escasez. Porque si estoy buscando la aprobación externa, es porque no me siento suficiente y necesito que otro valide el comportamiento. Entonces, cuando estamos buscando que otro valide nuestro comportamiento, que otro nos diga lo bueno que somos o lo bien que hacemos algo, es el ego que necesita alimentarse de la energía de esa otra persona para sentirse valioso. Y todos hemos estado paradísimos en esa programación. Y al día de hoy, en ciertos dominios o con ciertas personas, eso se dispara, se activa nuevamente. Bueno, hay que seguir trabajando, nada está mal. Todo nos muestra dónde estamos en la escala evolutiva que nosotros estamos realizando. Y me encanta el Lama Rinchen, Rinchen, el Lama Rinchen, nos da una imagen, ¿no? Tipo metáfora para entender esto, de que el ego siempre está viendo dónde está, en qué nivel está el otro, yo estoy más arriba que aquel, yo estoy más abajo que este. Incluso, bueno, hablaba justamente del ego espiritual, entonces el ego espiritual porque por más que estemos en el camino espiritual, hay muchos espirituales que solo están transitando la espiritualidad desde el ego o el camino del alma desde el ego. Entonces está todo el tiempo fijándose cómo dice el otro, queriéndole corregir todas las técnicas, viendo si está más arriba, más abajo, o buscándole el error a las personas. Ese es el ego, porque se está comparando con lo que o sea, con lo que esa persona que está hablando o está adelante o atrás de él sabe o no, con lo que esa persona sabe o no porque el camino evolutivo, lo dice, es como que vayamos todos subiendo una montaña. Y bueno, algunos en la montaña van a ir más arriba, más abajo. ¿Y quién va a estar pensando cuando va subiendo una montaña en mirar al que va allá arriba o el que va abajo? Cuando estás subiendo una montaña, por lo general tenés que enfocarte en el paso que estás haciendo y tenés que ir adelante, hacer tu ritmo y sabes que por más que el otro llegue, en algún momento vas a llegar vos también y el que venga atrás sabe que por más que esté atrás es una cuestión de proceso y de tiempo que llegue también a la cima. Entonces, desde ese lugar, exactamente eso es la evolución de la conciencia. Todos estamos situados en un lugar, pero si no avanzamos desde el lugar donde estamos, es el ego el que está conduciendo el humano que somos.
¿sí? Eso lo tengamos muy en cuenta. O si estamos queriendo llegar rápido a algún lugar dentro de la escala evolutiva, lo que sea que queramos hacer, si queremos ir rápido y no abrazar nuestro propio proceso, o estamos queriendo emular o imitar a alguien que está en un lugar y nosotros queremos estar en ese lugar, vamos desde el ego. Y como dice el doctor Mario Alonso Puch, bien, sí, está el ego, pero bueno, o sea, llévalo de copiloto, o sea, es como vos conducí tu nave. Competencia y comparación, esto que te estaba diciendo. O sea, primero busca la aprobación externa y ahí aparece sin duda el rol de la víctima, ¿no? También busca la competencia y la comparación, que tiene que ver con esta escala, ¿no? Es como que le cuesta al ego aceptar que está en un lugar un poquito más bajo o donde sea, porque son escalones, que está en un escalón más bajo que el otro que está un escalón más arriba. El ego, eso le parece tremendo. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros en relación a las personas que nos rodean? Dice muchísimo desde qué lugar estamos experimentando la vida. Lo tercero que muestra esta experiencia de vivir desde el ego son apegos a los resultados. Esto bien lo conocemos. Si estamos buscando solo resultados, estamos abordando la experiencia desde el ego. ¿Está mal querer resultados? No lo sé, depende de quién seas. Antes me hacía sentido eh, trabajar mucho para un resultado, como por ejemplo mi título universitario o los postítulos o toda la catarsis de títulos, titulitos, talleres, seminarios y demás, esa carrera de ratas que yo sentía, sin ofender a nadie, yo sentía que lo profesional era una carrera de ratas y me deprimía muchísimo viéndome, ¿no? en esa experiencia y no sabía cómo salir de ahí, hasta que desperté. Entonces, buscaba todo el tiempo la certificación porque creía que era lo que me iba a ayudar a lograr otros resultados mejores y me olvidaba de que eso no me hacía bien. Entonces iba ya, o sea, buscando la certificación, los talleres, y en realidad al día de hoy, cuando desperté, mm, el camino del espíritu es todo lo contrario. No va de títulos. Los resultados son realmente los que tienen que ser para poder aprender lo que necesitamos aprender y para poder liberar lo que necesitamos liberar. Esa perspectiva libera mucho sufrimiento, mucho, pero mucho sufrimiento. Llegar a esa experiencia me ha llevado muchísimos años de sufrimiento y para mí es algo espectacular darme cuenta que estoy realmente teniendo expectativas que me están haciendo sufrir. Eso me gusta tenerlo bajo la lupa de mi conciencia, porque si no, estoy buscando de alguna manera, porque ese programa del ego sigue estando y la búsqueda de los resultados es igual a sufrimiento constante. Porque en esa búsqueda de resultados nos perdemos, nos desconectamos de nuestro interior, lo único que importa es el éxito, se llega al éxito y de hecho en esa experiencia lo que surge es un vacío existencial cada vez más grande, más grande. Entonces también está bueno darnos cuenta si eso que queremos hacer es por prestigio o es por algún resultado, porque a veces el resultado es que me miren con autoridad, que me miren y me valoren, que me miren y me vean lo espectacular que soy, o que me miren y digan, wow, lo que hace. O, bueno, eso es el ego, porque el ego cree en realidad que es el personaje el que hace. Y sí, desde el ego el personaje hace y de verdad lo que hace genera mucho sufrimiento. Vivir desde el ego, cuando nos hacemos conscientes, es igual a sufrir. Entonces, desde ese lugar
Nos creemos lo más importante del mundo. Todo lo que pasa, decimos, no, es que me pasó tal cosa, ay, que no sabe lo que me pasó. Y ahí andamos con esa realmente catarsis de ideas que nos hacen sufrir y las compartimos, las contamos y entramos en todas esas conversaciones que solo tienen más y más de lo mismo, igual sufrimiento, porque la queja genera mucha dopamina. Contar todos los errores o todas las cosas del ego genera mucha dopamina y el ego está buscando todo el tiempo esa dopamina, que después de experimentarla nos sentimos fatal porque nos agotamos, nos quedamos sin energía. La experiencia realmente del ego, viéndola, porque, bueno, acá a este bloque le puse a ser consciente lo inconsciente, justamente porque al día de hoy hay muchos patrones que por más que estemos entrenando en el gym mental, yo no soy Sri Shankar, no soy Sadhguru. Anhelo llegar a la edad de ellos, si sigo viva, si me muero aquí, todo bien, porque acepto que no tengo control sobre cuándo me voy a morir y está bien para mí eso. Ya lo acepté y eso otra de las causas de sufrimiento más grande que hay, que el ego cree todavía que si se aferra a la vida va a quedar vivito y coleando. Para nada. O sea, el ego tiene todo un programa, o sea, un programa en el que él nunca se va a morir, se mueren los demás, no tiene idea realmente, o sea, no tiene idea realmente que todas las decisiones que toma generan mucho sufrimiento, las vuelve a tomar y anhela, anhela y anhela experiencias de mucho placer, por tanto, corre detrás de la dopamina. Esa es una experiencia del ego. Vivir desde ahí es sufrimiento. No hay otra, no hay otra constante, ¿sí? Es el programa de supervivencia que todos tenemos activado desde que inició la era humana. Otro aspecto, reactividad emocional. Bueno, obviamente, porque se cree que es lo más importante del mundo, entonces, ¿cómo me vas a tratar así? El otro dice algo, no, ¿cómo me vas a tratar así? De hecho, muchas experiencias del ego son muy visibles cuando estamos en las redes sociales y alguien dice algo y lo tomamos a personal y pasa cada tanto. No, eso no se dice así. Me acuerdo cuando empecé a poner uno de mis dones, de hecho, yo no fui a estudiar nada de lo que tiene que ver con adiestramiento de la mente. Profundizo, leo libros, pero es natural. El yo soy me muestra, me enseña, me guía, es mi guía. Y es un linaje espiritual activado y confío. No sé todo, ese es mi don, sé lo de mi don. Y a mi don me dedico, lo cultivo, lo potencio y no va de títulos, va va de experiencia de otras vidas que se activa en esta y de pronto ya lo sabes. Y lo sabes explicar. ¿Cuándo lo sabes? Cuando lo sabes explicar. Si no lo sabes explicar, no lo sabes. Entonces necesitas hacer un trabajo más profundo para que se libere el saber divino, ¿no? Entonces sigo, o sea, entro al campo y sigo y sigo y sigo el flujo del campo y así ayudo a un montón de personas, incluida, cambié toda mi vida. Entonces, en YouTube, cuando empecé a subir algunas meditaciones, algunas hipnosis, porque la hipnosis hay diferentes niveles y como mi ser aprendió y lo trae de otras vidas, y el yo soy me va guiando cuando entro al campo, había algunas personas que me decían, ay, con mucho respeto, yo estudié no sé dónde, esto no es así. Ok, ¿eso qué es? Es el ego diciendo cómo hay que hacer las cosas y que si no tenés un título, no sabes hacerlo. Los dones no van de título, los dones van de linaje espiritual. Y el linaje espiritual no es un título humano, es una experiencia de vidas tras vidas. Entonces, esa parte está buenísimo que vayamos liberándola, porque vivir de nuestros dones y talentos no es hacer cursos, eso es replicar la experiencia del ego. ¿Quién está haciendo el curso? El ego, el personaje. Va y hace un curso porque el ego espiritual vio que otra persona hace no sé qué y ya el ego cree que todo puede hacer. El ser, ya cuando llegamos al ser, sabe que hay distinciones y que hay una cosa o dos, a lo sumo tres, que van en ese linaje espiritual y que es su arte.
y que porque es su arte, lo expande, lo potencia y es natural. El ego no, el ego tiene que ir a estudiar, tiene que ir a hacer, tiene que mostrarte el título de lo que no sé qué hizo, y no digo que esté mal, digo que o sea, que ese es el ego espiritual que está replicando lo aprendido desde el ego y la sociedad, cosa que el ser que es todo, infinito, ilimitado, ya es, es lo opuesto. Entonces es para identificar desde dónde estamos viviendo, desde dónde estamos trabajando. Todo esto es ir cayendo velo tras velo, es hacer caer un velo, velo, ir más profundo en la luz, más profundo en la luz, ¿sí? Y por último, esto está muy asociado, identificación con los roles. El ego se identifica con la casa, los roles, no sé, yo soy un médico, bien, yo soy profe de educación física, bien, yo soy lo que sea, lo que siga después del yo soy, ese es el ego identificando con una etiqueta. Bueno, a eso se asocia que también se identifica con el auto que tiene. ¿Cuántas personas conocemos que cuidan más el auto que su cuerpo físico? ¿Cuántas personas conocemos así? Se enferman y se ocupan más de que el auto esté brillante en vez de ocuparse más de estar saludables y radiantes y brillantes ellos desde el interior hacia el exterior. Bueno, ese es el ego. Confunde. Confunde, o también está el otro lado, que se entrena demasiado el ego, que acá justamente la foto del ego es una persona que está con cadenas, súper marcado el cuerpo, porque también está el otro extremo, entrenar y entrenar, entrenar, entrenar. Como profe de educación física he trabajado con un montón de tipos de personas y he estado en ese modelito de creer que verte bien lo es todo. Pero bueno, a medida que vamos evolucionando en conciencia y va despertando, ¿no? O vamos iluminando un poco más, expandiendo la conciencia y el alma despierta, hay diferentes profundidades de ir despertando.